vamos a comenzar con un pequeño caso para que ustedes puedan entender la importancia de poder comprender cuáles son los métodos adecuados y cómo podemos llegar al diagnóstico de una infección por anaerobios. A ver, entonces para ponerles este casito, este caso se trata de una mujer de iniciales ACC de 60 años, natural y procedente de Cajamarca, grado de instrucción primaria incompleto, ama de casa y la anamnesis fue mixta. Como antecedentes patológicos de importancia tenemos que la paciente tuvo el diagnóstico de gastritis y tiene el diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2, que recibe tratamiento por 3 años con metformina y luego abandona el tratamiento, ¿no? Entonces, en el momento que nosotros la vemos, ella había abandonado el tratamiento de la diabetes. Como antecedentes familiares de importancia, tenemos un tío con diabetes y la madre con una neoplasia gástrica. ¿Cuál es el relato de la enfermedad? ¿No? Es un tiempo de enfermedad de 2 semanas, donde la paciente presenta 2 semanas antes del ingreso unas lesiones vesiculares múltiples de tipo pruriginosas alrededor de la región periocular derecha, y luego se añade un dolor tipo urente de una intensidad 10/10 que se irradiaba a la hemicara derecha. Doctora, disculpe, ¿no está pasando las diapositivas? Ay, a ver, pero qué raro, ¿no? O sea, está... Justamente está... A ver, vamos a... Tiene que, a ver. Ah, es que es en PPT, es que en PPT en pantalla completa, ¿no? Ah, no, si lo pongo en pantalla completa, no, ya, sí. ya, lo voy a dejar así, lo voy a dejar así. Ya, chicos, ya, está bien. Está bien por avisar, gracias. Ya, entonces seguimos. Ya, entonces decíamos que una semana antes del ingreso, la paciente persiste con este dolor tipo urente, va a una clínica particular, le prescriben que levofloxacino, le dan una tabletita de 500 miligramos una vez al día, luego le dan gabapentina, 900 cada 24, y ácido fucídico en crema, ¿no? La paciente sigue las instrucciones, se medica con todo esto, pero persiste con las molestias, ¿no? El dolor no mejora. Entonces, ante la persistencia del dolor, la paciente va a la emergencia, ¿no? Va a la emergencia del hospital, donde la vamos a examinar, ¿no? Entonces, este es el examen físico de esos son los hallazgos al momento de que ella llega por emergencia y se decide hospitalizar. Entonces, las funciones biológicas están normales, vemos qué es lo positivo, ¿no? Lo positivo en piel es una lesión flogótica en el tercio medio de la hemicara derecha, que compromete la punta y ala nasal derecha y se evidencia presencia de costras mielicéricas. También vemos un compromiso en la región periocular derecha y onicomicosis distal en los pies. A nivel de la boca se evidencia una solución de continuidad en la gingiva a nivel del maxilar superior derecho, con presencia de eritema en el paladar y también en la mucosa oral gingival. ¿Qué más tenemos como positivo a nivel de abdomen? Bueno, tiene una cicatriz infraumbilical, los ríos hidraulicos están presentes, son blandos, depresibres, hay leve dolor a la palpación en epigastrio y no hay presencia de visceromegalia. También a nivel neurológico vemos una paciente despierta, orientada en tiempo, espacio y persona, con Glasgow de 15, no encontramos signos meningios ni de focalización, encontramos que hay hiperalgesia y alodinia en la región nasomalar derecha, que involucra las 3 ramas del trigémino. A nivel de los reflejos osteotendinosos, tanto derechos como izquierdos, bicipital y patelar 3 de 3, no se encuentra parálisis de los oculomotores y en ojos que se aprecia, ¿no? Que hay un ectropion en el ojo derecho a predominio del párpado inferior. Y también se le hace un fondo de ojo donde encuentran una retinopatía diabética no proliferativa leve. Ya esos son los hallazgos que tenemos. Entonces acá les he traído una imagen, ¿no? Esta es la imagen, la foto, bueno, de la señora cuando llega por emergencia, ¿no? Donde más o menos hemos tratado de describir lo que les he mencionado. Después, ¿qué más? Con el pasar de los días ya hospitalizada, así es como se ve el rostro, ¿no? Miren las costras mielicéricas, esta lesión eritematosa, la zona que ocupa, y así, ¿no? Esta imagen creo que es un poquito más clara, más nítida. ¿Y qué más? Y esta es la solución de continuidad que les mencioné que había en la gingiva, ¿no? Miren esa lesión, ¿no? También que nos llamaba mucho la atención. Entonces así se ve la mucosa oral.
¿Y qué sucede, no? Digamos que se le piden más exámenes, sobre todo nos llamó mucho la atención esta solución de continuidad y que a pesar de la paciente, digamos que, ¿cuál podrían decir ustedes que fue el cuadro inicial, no? ¿Qué sospecharían que fue lo que tuvo? ¿A qué nos referimos con estas lesiones vesiculares múltiples, con este dolor tipo urente, ¿no? ¿Qué creen que fue este diagnóstico inicial? ¿De qué cuadro ahí estamos hablando? ¿Quién me dice? Ya, a ver, Franco, tú que estás por aquí, ¿qué es? O sea, ahora el tiburente es solo en la cara, ¿no? Claro, que tiene compromiso de un dermatoma, ¿no? En este caso, más que un dermatoma, estaba comprometiendo las 3 ramas del trigémino, ¿no? ¿Qué crees que era eso? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué puede ser? Con lesiones vesiculares, con un dolor neuropático, ¿no? ¿Qué infección me da eso? Vamos a buscar ayuda. A ver. Herpes, doctora. ¿Quién por ahí habló? El herpes. Muy bien, ¿no? El herpes. ¿Y cómo se llama esta característica del herpes? El herpes zóster. Muy bien, ¿no? Entonces, todo indica pues que la señora tuvo un cuadro de herpes zóster, pero llama la atención, ¿no? De que a pesar de que se le da pues gabapentina, que es para el dolor neuropático, que se le da antibióticos, pues no hay una mejoría completa del cuadro, ¿no? O sea, persiste con este dolor, vemos cómo sigue con estas lesiones y lógicamente pues el herpes zóster no me explicaría para nada esta solución de continuidad en la gingiva, ¿no? Eso ya es algo aparte, ¿no? Entonces, todo esto hace que decidamos pedirle algunos exámenes, ¿no? Entre ellos una tomografía, ¿no? Entonces, esta es una tomografía del macizo facial, donde, ¿qué es lo que encontramos? Miren a la reconstrucción. ¿Qué ven ahí? ¿Qué hay? A ver. Como una lesión, Erosiones. no, erosiones, eso, erosiones y, ¿cómo decirlo? Una pérdida ósea, ¿no? O sea, hay un defecto leve y focal en el hueso, en el borde alveolar paramedial derecho del maxilar superior, ¿no? Hay una ausencia del hueso, es como que algo estuviera destruyéndome el hueso, ¿no? En esa región, ¿no? Entonces, lógicamente eso ya no es normal y no tiene que ver con el herpes zóster, ¿no? Entonces, hay algo que me está generando, pues, esta úlcera y me está generando que ya me compromete el hueso y hay una pérdida del hueso, ¿no? Entonces, en este contexto, ¿qué podríamos hacer para llegar al diagnóstico? Pedirle ¿cómo creen que diagnosticamos esto? Una biopsia, ¿no? Una biopsia. Entonces, ¿qué se le hizo? Bueno, aquí está, ¿no? El informe, leve defecto óseo alveolar en el maxilar superior derecho. Entonces, se le hizo una biopsia de la mucosa oral de esa zona y del hueso, ¿no? Entonces, ¿qué se encontró? ¿Qué apareció en la biopsia? Que había un proceso inflamatorio crónico necrotizante y estructuras microscópicas compatibles con gránulos de azufre, ¿no? Y estos gránulos de azufre me hacían sospechar de un cuadro de qué, sugerentes de actinomices, ¿no? Entonces, esta es la anatomía patológica de la paciente, donde vemos pues justamente estos gránulos de azufre típicos de la actinomices. Oh, miren qué bonita la imagen. Así es, esta es la original, la de nuestra paciente, y este es cómo se ve, este es de un libro, ¿no? Entonces, cómo justamente se ven estos positivo. Exacto, ¿no? Entonces, ¿cómo se van a ver estos gránulos de azufre de la actinomices? ¿Y qué más, no? Miren, así se ven estos gránulos de azufre. Entonces, al final, ¿cuál fue el diagnóstico de esta paciente? Una celulitis en mi cara derecha, una neuralgia posherpética y una actinomicosis del maxilar superior. O sea, ese fue su diagnóstico y era una paciente con diabetes mellitus tipo 2, pues no controlada, ¿no? Por lo que ya hemos mencionado, ¿no? Entonces, ¿a qué viene esta introducción? Para que ustedes se den cuenta, pues, ¿qué es el actinomices? Es una bacteria que es
un anaerobio, ¿no? Entonces, darnos cuenta de que los anaerobios están presentes en nuestra práctica clínica, ¿no? Y los anaerobios van a generar ¿qué? Que a veces el diagnóstico sea mucho más difícil porque no crecen en medios de cultivo convencionales. Entonces, muchas veces tener un cultivo negativo no significa que no haya la presencia de un anaerobio. Entonces, por eso es que yo tengo que tener bien en claro alguna clínica característica de este tipo de patógenos para yo poder plantear mi impresión diagnóstica y también saber cómo puedo llegar al diagnóstico, ¿no? Si de repente el cultivo no me ayuda, pues ¿qué me ayuda, no? Una prueba de la biopsia y la anatomía patológica, ¿no? Entonces, por eso es que les he traído este pequeño caso para que, digamos, que reflexionen un poco sobre los anaerobios, ¿ya? Entonces, ahora sí vamos a hablar un poco de las bacterias anaerobias. Entonces, ¿quiénes son? ¿No? Van a crecer en la superficie de un medio cultivo, necesitan una atmósfera sin oxígeno, ya que el oxígeno va a ser tóxico para ellos. Pero dentro de los anaerobios vamos a tener pues un espectro, ¿no? Desde los que pueden tolerar, ¿no? Y los que son completamente resistentes no toleran, son muy lábiles al oxígeno, ¿no? Entonces vamos a clasificarlos en aerobios obligados, microaerófilos, anaerobios facultativos, anaerobios aerotolerantes y anaerobios obligados, ¿no? Así se clasifican las bacterias según el requerimiento de oxígeno. A ver, entonces, a ver, esto ya. Entonces, ¿qué van a constituir los anaerobios? ¿Dónde están localizados? ¿No? Son parte de la flora orofaringe en el humano y también de la microbiota del sistema gastrointestinal y urogenital. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que los anaerobios forman parte de nuestra microbiota, están pues colonizando. Entonces, es muy importante por eso diferenciar de cuando tenemos un hallazgo para un anaerobio, si se trata de una colonización o realmente se trata de una infección, ¿no? Porque estos microorganismos van a formar parte de la flora humana normal. Entonces, ¿cuándo es que van a pasar de ser simplemente un colonizante a ser parte de nuestra flora a generarnos problemas, ¿no? ¿Cuándo nos van a causar infecciones? A ver, en este caso se llaman infecciones endógenas, y quiénes van a ser los pacientes afectados, ¿no? El paciente que tenga un deterioro de las defensas, o sea, de su sistema inmune, por ejemplo, en el caso que acabamos de ver de qué se trataba, ¿no? Una diabética mal controlada. ¿Qué más? Secundario a traumatismo, secundario a daño tisular o alteraciones en la integridad de la barrera mucosa, ¿no? Que precisamente estas alteraciones secundario al traumatismo, al daño tisular o en la integridad de la barrera, van a permitir que estos anaerobios pues penetren esta barrera y ya no sean simplemente un colonizante, sino que me generen una infección. Por eso se le conoce como una infección endógena. Ya, a ver, ¿qué más? ¿Cómo las podemos clasificar? Por ejemplo, como anaerobias no esporuladas y esporuladas. También, ¿cuáles van a ser, pues, algunas especies frecuentes? Hablamos de los bacteroides, Fusobacterium, los Streptococcus, Clostridium y también el Actinomyces, como ya hemos mencionado, ¿no? Entonces, dentro de los anaerobios vamos a tener algunos que son por ejemplo, ¿no? Vamos a tener anaerobios gram positivos y también anaerobios gram negativos. Y digamos que vamos a mencionar solo a los más importantes, ¿ya? Porque si no, nos vamos a extender mucho. A ver, por ejemplo, ¿cuáles serían importantes que recuerden? Los bacteroides, también, por ejemplo, la prebotela, Fusobacterium, luego el Clostridium, ¿no? El Clostridium también es muy importante, y el Actinomyces, ¿no? Esos van a ser de los más importantes para la clínica. Ya, entonces, ¿cómo llegamos al diagnóstico de los anaerobios? Como les he venido diciendo que los anaerobios son difíciles de cultivar, y esto puede generar ¿qué? ¿No? Necesitar medios especiales, necesitar hacer, digamos que su cultivo va a ser muy costoso, puede llevar un tiempo más prolongado y muchas veces errores en la interpretación. ¿Por qué? Porque si tomo mal mi muestra, puede haber una contaminación de con la microbiota flora normal.
Entonces, ¿cómo vamos a llegar muchas veces a este diagnóstico? Por la sospecha. ¿Y cómo vamos a tener la sospecha? Muchas veces la clínica me va a ayudar y ahora vamos a ver qué datos deberíamos de tener en cuenta, ¿no? Entonces, ¿qué datos clínicos me van a hacer sospechar que puede haber un germen anaerobio involucrado en una infección? Que la infección que se ha desarrollado sea adyacente a mucosas, en la presencia de mal olor en las secreciones de una herida, la presencia de gas o crépitos en el tejido que está infectado. ¿Qué más? Que la infección esté asociada a tejidos necróticos o lesiones tumorales. También un gran compatible con anaerobios, la presencia de granos de azufre, como el caso de la actinomyces, que es el que acabamos de ver, que hay una infección, ¿no? Por ejemplo, asociada a mordedura de un animal o de una persona, porque ahí vemos bastante presencia de anaerobios. ¿Qué más? Una infección odontogénica, ¿no? Que también vamos a ver, pues, en la boca, pues, con mucha frecuencia la presencia de anaerobios. Una infección luego de una cirugía abdominal o pélvica, porque también es una zona donde vamos a tener gérmenes anaerobios. ¿Qué otra característica podemos tener, no? Que se le hacen estos cultivos para gérmenes comunes y salen negativos, pero yo tengo, por ejemplo, en mi gram, que este gram es positivo, que me ha generado trayectos fistulosos, ¿no? Eso también me hace sospechar que puede haber ahí un anaerobio involucrado. ¿Qué más? Los abscesos, ¿no? Los abscesos también muchas veces sospecho que puede haber más de un germen, ¿no? Y entre ellos un anaerobio ahí presente. Cuando tengo, pues, por ejemplo, una lesión, una infección que me genere, pues, gangrena gaseosa, una fascitis necrotizante, van a ser algunos datos que me van a hacer que sospeche, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en el caso de la actinomyces, vamos a tener, por ejemplo, puede haber compromiso cerebral que es infrecuente. Lo más frecuente va a ser la presentación cérvico-facial, la abdominal, la torácica. Luego, por ejemplo, en el caso de mobiluncos o otros anaerobios, por ejemplo, pueden generarme abscesos cerebrales, sinusitis, hasta puede ser una causa de endocarditis, aunque también mucho menos frecuente, osteomielitis, infecciones intraabdominales o infecciones pélvicas, ¿no? También son, digamos que, localizaciones que se van a ver involucradas. Ya. Dentro de lo que son bacteremias, que es tener una bacteria en el torrente sanguíneo, también pueden haber gérmenes anaerobios involucrados, sobre todo cuáles, ¿no? Por ejemplo, Bacteroides fragilis, Fusobacterium, Prevotella o hasta Clostridium, ¿no? Por ejemplo, recuerdo el caso de un paciente que tenía el antecedente de una neoplasia en colon, comienza a hacer picos febriles, se toma unos hemocultivos de manera particular y le realizan qué prueba dentro de estos hemocultivos, ¿no? Un filarray, ¿no? Como una prueba para la detección molecular de bacterias y ahí llegan a identificar, sale positivo para Bacteroides fragilis, ¿no? Entonces, en base a ese resultado llega, obviamente con clínica, ¿no? Febril, con malestar general, euleucocitosis, y ya tenía los hemocultivos, ¿no? Que habían sido que eran positivos para bacteroides. Entonces, ¿qué hubiese sucedido si se le pedía digamos que hemocultivos convencionales o pruebas convencionales? ¿No? Que probablemente no hubiese crecido ningún germen, ¿no? Que hubiese tenido yo un hemocultivo negativo, ¿no? Si le hacía pues un cultivo para gérmenes comunes simplemente, pero no significaba lógicamente que el paciente no tenía ninguna bacteria en la sangre, ¿no? Entonces, por ello es muy importante recordar que a veces un cultivo negativo, sobre todo cuando hablamos de los anaerobios, no significa que no puedan estar presentes, ¿ya? ¿Qué más? A ver, vamos a tener que ser muy cuidadosos con la toma de muestra para evitar que se contamine digamos que con la flora normal. A ver, ¿qué más? A ver, ya, por ejemplo, ¿no? La presencia de Clostridium y bacteroides en el cultivo de un líquido peritoneal va a ser casi patognomónico y pensar en una perforación intestinal.
muchas veces cuando vamos a tener ya este tipo de cultivos positivos, el paciente pues va a tener que someterse a algunas cirugías como una laparotomía exploratoria por la alta sospecha de que haya una perforación, ¿no? Por ejemplo, eso es un tip. ¿Qué más? Para la toma de muestra, por ejemplo, cuando hablamos de abscesos, empiemas o infecciones de cavidades, se debe de buscar que sea de la manera más estéril posible, ¿no? Por ejemplo, idealmente se piden que estas muestras sean tomadas en sala, ¿no? En un ambiente completamente estéril, ¿no? Que sean intrasoc, ¿no? O si es con mucho cuidado, de repente, si es que se hace una punción por percutánea o aspiración. Y se debe tener ya las muestras listas para el envío a los cultivos. Entonces ahora van a ver más o menos cómo son las muestras. A ver, para la toma de muestras. Por acá creo que las tengo. A ver, vamos a ver. Ya, justamente que es el tema del transporte, ¿no? Como debo de evitar la presencia de oxígeno, porque si no se altera mi muestra, entonces necesito un medio de transporte adecuado. Ya, entonces, ¿cuál va a ser este medio de transporte adecuado? Va a ser un transporte para la que yo busque un medio de anaerobiosis, ¿no? Entonces puede estar esto, puedo tener tubos, frascos o viales que tengan una atmósfera anaerobia, como los siguientes, ¿no? A ver, ay, ¿dónde está? A ver, aquí está. Este es el medio que quería que ustedes vean, ¿ya? Este es el medio, ¿no? Por ejemplo, este es un sistema especial donde yo puedo permitir que mi muestra se permanezca en un estado de su medio para anaerobiosis, ¿no? Y no se altere. Entonces, justamente estos medios, esta logística que tiene que hacerse, ¿no? Es lo que muchas veces hace que no sea posible, ¿no? Por un tema de costos, disponibilidad, etcétera. Entonces, por eso es que va a ser muchas veces complicado, pues, tener un cultivo que sea positivo para estos gérmenes realizado de la manera idónea, ¿no? Entonces, esta es una desventaja que vamos a tener, ¿no? Pero es importante que ustedes conozcan cómo es que cuál es la manera correcta de realizar las cosas, ¿no? Por más que a veces no esté siempre disponible. ¿Qué más? Estas muestras de tejidos y biopsias en sala, por ejemplo, se van a remitir en frascos estériles, donde justamente se introducen en estas bolsas especiales que les he enseñado, que es para mantener la anaerobiosis. ¿Qué más? También existen frascos de transporte para muestras de tejido y biopsias que van a contener una base de agar y un indicador de anaerobiosis. Entonces, lo que se introduce es una pequeña cantidad de tejido, más o menos unos 5 milímetros, y luego se realiza, pues, este cierre, ¿no? Entonces, aquí, digamos que es un sistema acuteño, ¿no? Buscando mantener mi tejido adecuado y que pueda tener un crecimiento en laboratorio. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos que hacer después? También los tiempos, ¿no? No tengo mucho tiempo para hasta llevar mi muestra a la siembra, ¿no? Donde tengo que buscar un transporte rápido. Por ejemplo, ¿no? ¿Cuánto es el tiempo que tengo de transporte, ¿no? Si lo que yo quiero es una muestra para anaerobios, ¿no? Por ejemplo, si he obtenido el material por aspiración, o sea, viales con atmósfera anaerobia, el tiempo máximo que tengo es en menos de 2 a 3 horas. Si es la muestra, es un tejido, una biopsia que se ha introducido en contenedores estériles o en contenedores con bolsas de anaerobiosis, también voy a tener menos de 2 a 3 horas. Y en las torundas igual, ¿no? Entonces es poco el tiempo que dispongo para el transporte, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué pasa si yo prolongo este tiempo? Pues mi muestra se va a contaminar, ¿no? Entonces ya voy a perder esta atmósfera anaeróbica que yo quiero, entonces al final pues no va a ser útil, ¿no? Entonces un cultivo negativo pues no va a ser pues real, ¿no? Entonces por eso es tan importante que esto quede claro, ¿no? Bueno, entonces luego ya se procesan según una metodología especial que justamente me permita que
se mantenga este medio de anaerobiosis, se utilizan algunos de estos dispositivos como les mencioné. Entonces, ¿qué van a hacer primero? Primero se hace un examen directo que me va a dar alguna información sobre algunos microorganismos presentes, o sea, hago un gramo, ¿no? De la muestra que tengo. Luego también, por ejemplo, ¿no? Se va a analizar, por ejemplo, si es que es un exudado sanguinolento o exudados de color negruzco, si hay o no presencia de bacilos gram negativos. También, por ejemplo, se va a observar si hay presencia de tejido necrótico o gas en los tejidos, no sé si es un tejido. Se va a buscar, por ejemplo, la presencia de gránulos de azufre en el exudado, ¿no? Que me hace sospechar de actinomices o propionibacterium. Y también se va a ver si es que hay presencia de exudados purulentos. Ya, entonces, como les mencioné, lo primero va a ser la tinción de Gram. Luego también voy a ver, ¿no? Esta morfología en las tinciones, ver si es que encuentro bacilos que sean Gram negativos o positivos. ¿Qué más voy a encontrar? Por ejemplo, si hay formas que son cocobacilos pigmentados, puedo pensar en prebotela o porfiromonas. Por ejemplo, acá así es como se ve el Octeroides fragilis, como un gran negativo. ¿Qué más podría encontrar? ¿No? Por ejemplo, cuando tiene una forma ramificada, sospechar en actinomices. A ver, y luego quiero hablarles un poquito, ¿no? Ya, de anaerobiosis, ya, de algunas presentaciones, ¿no? De algunas presentaciones clínicas, que yo creo que eso es lo que va a ayudarlos a sospechar, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? En el caso de la angina de Vincent, es causada por ciertas especies aerobias como Borrelia, pero también algunos anaerobios como es el Fusobacterium, ¿no? Entonces, aparte de la clínica, se hacen tinciones de Gram de estas lesiones, estas úlceras bucales, idealmente con una torunda, y que podemos observar espiroquetas, bacilos fusiformes, o también leucocitos a predominio polimorfo nuclear, ¿no? Entonces, el cultivo no es muy recomendado justamente por el bajo rendimiento. ¿Dónde más pueden estar? ¿En qué otro tipo de infecciones? Los anaerobios, por ejemplo, en infecciones endometriales, ¿no? Generalmente ese tipo de infecciones van a ser polimicrobianas, a predominio de los anaerobios. Idealmente, mi mejor muestra para un cultivo sería un tejido endometrial, ¿no? Obtenido mediante ¿cómo? ¿No? Por ejemplo, con un examen, la prueba o la manera de obtener mi muestra sería una cánula de aspiración en condiciones de anaerobiosis, justamente para evitar contaminación con la microbiota vaginal. Y la actinomicosis, ¿no? Que ahora vamos a hacer ya para terminar, una pequeña revisión de lo que es la actinomicosis, ¿no? Para los que de repente no habían escuchado antes esta infección, que fue el diagnóstico final del casito que vimos, ¿qué es, no? Esta es una infección supurativa crónica que me va a producir una fibrosis granulomatosa, que se puede extender por continuidad a través de las fascias. Entonces, esto me puede producir abscesos, también me puede producir fístulas, y va a haber un drenaje de un material denso que precisamente va a tener esta característica, se le llama como gránulos de azufre, ¿no? Ese es el material denso que vemos. Entonces, ¿qué bacteria causa esta infección, no? Son justamente bacilos gram positivos, anaerobios o microaerofílicos. No forma esporas y pertenecen al género Actinomyces. El Actinomyces está colonizando la cavidad oral, el tracto gastrointestinal y el tracto urogenital. Pero cuando ocurre algún evento que altera la integridad de estas mucosas, es que de ser un colonizante pasa a invadir, ¿no? Puede invadir tejidos locales y convertirse en un patógeno. Entonces, por eso se dice que la actinomicosis es una infección endógena. A ver, la mayoría de estas infecciones donde está involucrado el actinomyces suelen ser de naturaleza polimicrobiana. ¿Qué otros microorganismos podemos tener ahí involucrados? Por ejemplo, el actinobacillus, Fusobacterium, bacteroides, streptococo, enterobacterias. ¿Cuáles van a ser los factores de riesgo para tener una infección por actinomyces?
Los principales factores de riesgo van a ser, por ejemplo, ¿no? La diabetes, es mucho más frecuente también en varones y el rango etario suele ser más frecuente entre los 20 a 60 años. También otros estadios de inmunosupresión, sobre todo, ¿cuáles? ¿No? Secundarios a los corticoides, pacientes post-quimioterapia, sobre todo pacientes con leucemia, el uso de bifosfonatos, pacientes con VIH que tengan un CD4 bajo, pacientes post-transplantados. ¿Por qué? Porque a ellos se les va a dar justamente inmunosupresores para que no haya un rechazo del trasplante, pacientes alcohólicos y pacientes que hayan tenido un daño en el tejido local secundario, que algún trauma, cirugía o radiación. Entonces, en el caso de la actinomyces, ¿cuáles van a ser las localizaciones más frecuentes? La cervicofacial, está en un 50%, luego la torácica, un 30%, y la abdominal, un 20%. Pero en general puede comprometer cualquier órgano, ¿no? Incluyendo el sistema nervioso central, huesos, pero van a ser localizaciones muy infrecuentes, ¿no? Lo más frecuente va a ser la cervicofacial, como la que hemos visto. Entonces, ¿qué me va a ayudar a llegar a este diagnóstico para anaerobios? Por ejemplo, ahora lo que ahora está en boga o lo que nos está facilitando son algunas pruebas especiales, como el MALDI-TOF. ¿Qué es el MALDI-TOF? Es una prueba que mediante la espectroscopía de masas me puede lograr identificar a los gérmenes. Entonces se cuenta con una base de datos, ¿no? Ya para lograr este diagnóstico. Entonces, son pruebas que no están costosas, que no es, por ejemplo, en nuestro país habrán 2 o 3 instituciones que cuentan con el MALDI-TOF, entre ellas el INEM, ¿no? Y que me puede ayudar, ¿no? a diagnosticar este tipo de bacterias de difícil crecimiento. ¿Qué otras pruebas? La biología molecular, ¿no? Que me va a generar una mejor tasa de diagnóstico. A ver, ¿no? Comparado sobre todo pues a las técnicas convencionales que hemos estado hablando, ¿no? Entonces les recomiendo, ¿no? Leer un poco sobre qué es el MALDI-TOF. Se van a dar muchas sorpresas y van a ver qué es lo que ahorita se está utilizando o qué es lo que se debería utilizar, ¿no? Qué es lo que ahorita va a hacerse más frecuente. Entonces, por ejemplo, en este estudio, ¿qué es lo que vemos, no? Por ejemplo, cómo cuando se utilizan pruebas moleculares, por ejemplo, acá se usa un PCR múltiple para buscando el diagnóstico de bacterias anaerobias, a veces mayor el número de aislamiento de bacterias anaerobias que cuando se utilizaban métodos convencionales, ¿no? Cuando se utilizaron métodos convencionales, ¿no? Entonces me doy cuenta de que pues hay pruebas, ¿no? Que lo que deberíamos de buscar, o sea, ahora es eso, ¿no? Normalizar o buscar que sea más frecuente el uso de pruebas moleculares, sobre todo cuando o sea, en general acuérdense que los cultivos no van a tener pues un rendimiento del 100%. Y el tema de que mi paciente ya esté recibiendo antibióticos va a disminuir mi tasa de rendimiento. Pero si yo cuento con pruebas moleculares, esto me va a ayudar a que mi tasa de rendimiento mejore, ¿no? Y que a tener más cultivos positivos. Y entonces al final no usar solo tratamientos empíricos, ¿no? Sino usar tratamientos ya dirigidos, o sea, mejorar tanto mi diagnóstico como mi tratamiento y ser un tratamiento dirigido. Entonces, eso que me va a permitir que yo tenga menor tasas de fallas en el tratamiento del paciente, me va a permitir que el tener yo ya una etiología determinada, el poder desescalar, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces vemos que por la falta de cultivos estamos pues tratando a los pacientes con tratamientos empíricos, con antibióticos de amplio espectro por tiempos prolongados de manera innecesaria, ¿no? Precisamente por eso, porque no tenemos un cultivo que nos permita orientar y optimizar el manejo de los pacientes, ¿ya? Entonces, no sé si tienen alguna duda, pregunta, si todo ha quedado, si todo ha quedado claro. A ver, chicos, están despiertos, ahora vamos a buscarlos.
Bueno, podría hacer una pregunta. Ya, muy bien, Franco. Sí, en cuanto a, no es por un lado, si es solo por características microscópicas. Exacto, van a ser por características que yo voy a ver al microscopio, ¿no? No va a ser otra la diferencia. La presencia de esporas o no esporas, o digamos, o pruebas, ¿no? Que me va a decir si puedo detectar la presencia, ¿no? Pero van a ser por características microbiológicas, básicamente. Este,